Bueno, muy buenas a todos y vamos a repasar dos informaciones que han salido en las últimas horas del Barça. Está generando mucho debate y uno tiene que ver con el futuro de Alejandro Balde y la otra con un posible fichaje que gusta muchísimo dentro del club y sería Bastoni. Son dos temas diferentes, pero en realidad están bastante relacionados si pensamos en cómo funciona el mercado del Barça actualmente, porque el club sigue en una situación en la que si quiere hacer grandes fichajes también necesita generar ingresos y eso muchas veces significa escuchar ofertas por jugadores importantes de la plantilla. Vamos primero con Alejandro Balde y según diferentes informaciones el Barça no considera al lateral izquierdo como un jugador intocable y es decir, el club estaría dispuesto a escuchar ofertas si llega una propuesta realmente importante. Esto no significa que el Barça está desesperado por venderlo ni mucho menos, pero sí abre la puerta a una posible salida si la cifra es lo suficientemente alta. Y aquí es donde empieza el debate, porque Balde es un jugador de casa, un futbolista formado en la cantera, que además lleva varios años siendo titular en el primer equipo. Tiene velocidad, tiene capacidad para romper línea por banda y durante mucho tiempo se pensó que podía convertirse en uno de los mejores laterales del mundo. El potencial siempre ha estado ahí, pero también es verdad que en las últimas temporadas ha dado la sensación de que su progresión se ha frenado un poco. No ha terminado de dar ese salto definitivo que muchos esperaban, sigue siendo un buen jugador, sigue siendo titular en muchos partidos, pero quizá no está marcando diferencia al nivel que se esperaba cuando apareció en el primer equipo. Y eso hay que sumarle otro factor importante y son sus lesiones. En los últimos años Balde ha tenido muchos problemas físicos que le han impedido tener continuidad y cuando un jugador empieza a encadenar se lleva a sí mismo a seguir cayendo en más lesiones. El tema mental también le afectará y aún así dentro del Barça pues sigue habiendo mucha confianza en su talento, aunque no sea capaz de jugar con regularidad. Es muy joven, tiene mucho margen de mejora y todavía puede convertirse en un lateral de primer nivel, pero también es verdad que el club tiene que tomar decisiones pensando en el futuro y es que si llega a una muy buena oferta la situación puede cambiar porque se habla de que su valor podría rondar los 60 millones, una cifra bastante alta para un lateral. Es donde entran los clubes de la Premier. Históricamente los equipos ingleses han estado muy interesados en futbolistas como el perfil de Balde, jugadores jóvenes, rápidos, con proyección y formados en grandes academias. Equipos como el Chelsea, el Arsenal o el Liverpool siempre están atentos a este tipo de oportunidades. Pero claro, si el Barça vendiera a Balde, inmediatamente aparecería la gran pregunta y es que ¿quién ocupa ese lateral izquierdo? Porque vender a un titular implica tener ya preparado un sustituto de garantía. Dentro de la plantilla hay algunas opciones, jugadores podrían adaptarse a esta situación en determinados momentos, jóvenes que el club considera con potencial, pero ninguno tiene ahora mismo el peso que tiene Balde en la plantilla y por eso la decisión no sería nada fácil. El Barça tendría que estar muy seguro de que la operación compensa tanto deportiva como económicamente y además hay otro aspecto importante y es su contrato. Renovó hace más o menos poco, tiene contrato hasta 2028 y eso significa que el Barça tiene margen para negociar con tranquilidad y no está obligado a vender. También es cierto que en el fútbol moderno los clubes siempre están atentos a la oportunidad de mercado y si aparece una oferta realmente potente, cualquier situación pues puede cambiar un poco. Ahora vamos a hablar un poco del tema de Alejandro Bastoni. El central del Inter de Milán es uno de los nombres que más gustan dentro del área deportiva del Barça y no es algo nuevo. Lleva tiempo siendo seguido por varios clubes importantes de Europa. Bastoni es un central moderno, tiene buena salida de balón, es fuerte defensivamente, tiene experiencia en competiciones europeas y además está acostumbrado a jugar en sistema táctico siguiente y este tipo de perfil pues encaja bastante bien con la idea de juego que suele buscar el Barça. Un central que no solo defienda, sino que también participe en la construcción del juego desde atrás. Según algunas informaciones procedentes de Italia, el Inter estaría dispuesto a negociar su salida si llegan a una oferta superior a 70 millones de euros, una cifra muy importante, especialmente teniendo en cuenta la situación del Barça. Pagar más de 70 millones por un central no es una decisión fácil, pero también es verdad que cuando hablamos de defensores de primer nivel, los precios en el mercado actual pues se han disparado y Bastoni está considerado como uno de los mejores centrales de la liga de la Serie A. Además hay un detalle curioso que ha llamado mucho la atención entre los aficionados y Bastoni en las redes sociales ha interactuado varias publicaciones relacionadas con el Barça, ha dado like a fotos, a publicaciones, a contenido relacionado con el club. Son pequeños hechos que el club actúa muchas veces se interpreta como guiño,
No significa que el fichaje esté cerca, pero sí demuestra que el jugador ve con buenos ojos la posibilidad. Y aún así la operación obviamente seguiría siendo complicada, porque el Inter no puede desprenderse fácil de uno de sus pilares defensivos y el Barça tendrá que encontrar una fórmula económica que hiciera viable el fichaje. Una de las opciones que siempre aparece en este tipo de operaciones, incluso jugadores en el intercambio, es algo bastante habitual en el fútbol italiano. Los clubes suelen estar abiertos a negociar traspasos que incluyan futbolistas para reducir el coste final, pero incluso así cerrar una operación de este nivel nunca es sencillo, porque no solo tienen que ponerse de acuerdo los clubes, también tiene que aceptar el jugador que entraría en la operación, negociar su contrato, convencerle del proyecto. Hay muchas variables en juego, por eso muchas veces de fuera parece que los fichajes deberían ser fáciles, pero en realidad son negociaciones muy complejas. Lo que sí parece claro es que el Barça quiere reforzar dos posiciones en los próximos mercados, un delantero centro y un central de primer nivel. Y en ese contexto, pues Bastoni entraría con mucha fuerza, pero para que lleguen fichajes de este nivel seguramente también tendrán que salir algunos jugadores y esa es la realidad del mercado del Barça. Así que quiero saber un poco la opinión de esto. Primero, ¿venderíais a Alejandro Balde si llegara una oferta de 60 o 70 millones? Y segundo, si creéis que Bastoni sería un buen fichaje para reforzar un poco la defensa del Barça. Dejadme vuestra opinión en los comentarios. Si os ha gustado el vídeo, dadle like, suscribiros si no lo estáis y ya nos vemos en el siguiente vídeo.